Te damos por este día, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres un Dios fiel y justo, porque eres un Dios que nos ha dado tu palabra para poder tener una vida plena en Cristo. Y rogamos que hoy día, Señor, tu palabra hable a nuestros corazones, bendice a los maestros, úsalos en tu espíritu, Señor, para que podamos todos aprender. Gracias te damos por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, ¿dónde están los niños? No, los niños, no, oye. Para que vayan a sus clases, los jóvenes también, bien, con ese ánimo, pero... ¿Y los jóvenes adultos? Ahí sí, ahí estamos todos. Hoy día comenzamos, se nos terminó Lucas, ¿cierto? Entonces vamos a seguir estudiando Lucas. ¿Estamos? Abran su Biblia en el libro de Hechos, que escribió Lucas. Vamos a seguir estudiando Lucas. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver un panorama del libro de Hechos. ¿Ok? Siempre que uno lee un libro de la Biblia, para hacer un ejemplo más fácil de reconocer, cuando uno lee, por ejemplo, una carta de Pablo, la carta tiene un propósito, tiene un inicio, un centro y un fin que nos da a entender un propósito por el cual esa carta fue escrita y además dentro va a traer mucha enseñanza que la podemos ver a veces por separado, pero sí siempre tiene un propósito. Y el libro de los Hechos, a pesar de que no es una carta, también tiene un propósito, está ahí por algo. ¿Dónde está el libro de los Hechos en la Biblia? ¿En qué parte está ubicado? Después de los Evangelios y antes de las cartas. ¿Ok? Por lo tanto, es, por decirlo de alguna manera, es una bisagra histórica entre la venida de Jesús para morir en la cruz y el comienzo de la iglesia, que vamos a verlo después en las cartas. Todo eso va a tratar el libro de Hechos. Por lo tanto, hoy día vamos a ver Hechos y el título que le puse a la clase se llama Un panorama. El autor es Lucas. ¿Cómo sabemos que es Lucas? Porque también le escribe a Teófilo, pero no solo le escribe, vayan ahí, Hechos 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Dónde fue eso? En el Evangelio de Lucas. Lucas es el que sigue escribiendo acá. Bueno, hay muchas otras razones también para decir por qué fue Lucas. De hecho, los Hechos, no. Vamos a ver en el libro que muchas veces habla en primera persona plural, nosotros, ¿ok? Fuimos, vimos, hablamos, porque Lucas forma parte del equipo de Pablo. Él es el que está narrando, entonces en primera persona, salvo algunos pasajes por ahí, pero es escrito por Lucas. Seguimos leyendo. Le escribe a Teófilo, el mismo que le escribió el Evangelio, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? El Evangelio. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, para refrescar nuestra memoria, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y por esa última frase entendemos que Teófilo era un creyente. Volvemos a Hechos, en el primer tratado, Teófilo. Entonces, esta es la continuación del Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, el Evangelio, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y vemos al final del Evangelio de Lucas, no lo busqué, yo se los leo, el Señor dice, y los sacó fuera a los discípulos hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lo mismo que está diciendo al principio del libro de Hechos. Seguimos en el versículo 3, Hechos 1:3. Hablando de los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó
vivo con muchas pruebas indubitables, y recordamos, por ejemplo, 1 Corintios 15, ahí aparece a quienes se apareció, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días tuvo Jesús desde que resucitó hasta que ascendió al cielo? 40 días, ahí está la cifra. ¿Y cuántos días transcurren desde que Jesús ascendió al cielo y comienza la iglesia? 10 días. La fiesta de Pentecostés era 50 días después de la resurrección. ¿Ok? Para tener un poco las fechas, y vamos a ver en todo el libro lugares y fechas también que nos van a ayudar a ubicarnos en el tiempo y el espacio. ¿Cuándo creen ustedes que fue escrito este libro? Y la única forma de saberlo es yendo a los últimos versículos del libro. Y al final del libro se narra el arresto de Pablo cuando es puesto en una casa alquilada en Roma. Finalmente Pablo llega a Roma y lo ponen ahí bajo arresto en una casa. ¿Ok? ¿Qué año fue eso? Entre el 61 y el 62. Por lo tanto, entre el 59 y el 61. Por lo tanto, este libro, porque dice que estuvo allí 2 años, fue escrito entre el 61 y el 62. Y tenemos una fecha aproximada entonces de cuándo fue escrito este libro. O sea, si pensamos en 62, ¿cuántos años después de la muerte de Cristo? 32. O sea, tenemos 32 años de historia de la iglesia en el libro de Hechos. Y eso hace que el libro de Hechos sea muy, muy importante. La historia de nosotros comienza acá y se narran los primeros 30 años, para resumir, para redondear el número, en este libro. ¿Sí? Como les dije en el capítulo 28, al final va a decir que Pablo fue a, casi digo Pedro, ¿no? Mucho meme, no. Fue arrestado, estuvo 2 años en Roma y se corta abruptamente la narración y no se sabe qué pasó después. No dice tampoco cuál es el veredicto que había sobre Pablo por la causa por la cual fue arrestado. ¿Se acuerdan que tiene que ir a comparecer ante el emperador? Y todavía no hay veredicto cuando termina el libro de Hechos. Se sabe después que Pablo es liberado y que después vuelto a capturar, lo toman preso de nuevo y después muere aproximadamente en el año 64. ¿Sí? Entonces tenemos un panorama muy global y ahora vamos a ir a un panorama un poco más de la estructura del libro. El tema de la carta, otra vez carta, escribí carta aquí, libro, es, como vimos en el título, o sea, en la foto inicial, la edificación de la iglesia. Jesús en Mateo 16, vayamos allá, pongan un dedito ahí en Hechos, vayamos a Mateo 16, va a decir, en el versículo 15 está hablando con los discípulos y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo Pedro eso? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el mismo Señor lo dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y ahí tenemos la Trinidad. No dice Espíritu Santo, pero está funcionando la Trinidad, ¿ok? Y yo también te digo, y aquí viene una declaración súper, súper importante en el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para salvar al hombre, que es, viene Cristo, que está hablando de esas cosas, va a morir luego en la cruz, pero una vez que Él muere, desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes y comienza la iglesia. Un periodo que era desconocido hasta entonces. ¿Sí? Nadie sabía que venía esto.
Pero acá lo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Simón ahora es Pedro, y sobre esta roca, y está haciendo un juego de palabras en el griego, tú eres Petros, y sobre esta Petra, está diciendo, edificaré mi iglesia. Y esa frase, edificaré mi iglesia, es lo que cuenta el libro de los Hechos. Muchas veces se dice que Hechos es, dice, los Hechos de los Apóstoles. ¿Ha escuchado eso alguna vez o no? ¿Y a qué apóstoles aparecen actuando en el libro de los Hechos? Tomás, ¿no? No aparece Tomás. Judas Tadeo, ¿aparece, no? No, tampoco. Aparece Pedro y aparece Pablo, y sería. ¿Y el resto? Si no aparece el resto, ¿por qué se llama entonces, por qué le llamaríamos entonces Hechos de los Apóstoles? Pero cuando uno entiende esto, que Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, y eso es lo que narra el libro de los Hechos, entonces el libro de los Hechos deberíamos decir que son los hechos de Jesucristo. Yo os dejaré, pero enviaré un consolador. ¿Ok? Y el poder de Cristo va a ser el que va a funcionar, y lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos, el poder de Cristo edificando su iglesia. Ahora, lo que le está diciendo Pedro, que sobre esta verdad, esta declaración de fe, que Él es el Cristo, esa declaración de fe define a la iglesia, ¿o no? ¿Quién cree aquí que Jesús es el Cristo? Todos, esa es nuestra base de la fe. Sobre esa base de la fe, Él va a edificar su iglesia, no sobre Pedro. ¿Sí? Porque Pedro se murió, ¿y dónde quedó la iglesia? ¿No? No hay que confundir las cosas. Y las puertas del Hades, sigue diciendo, no prevalecerán contra ella. Y esta declaración, que muchas veces la tomamos con razón, que no hay poder más grande que el poder de Dios, y nada puede contra el poder de Dios, habla también, y quizás esto es lo más importante, de la soberanía de Cristo sobre sus propósitos. Y Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. La pregunta es, ¿la va a edificar o no? Sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él lo declaró, Él lo cumple. Siempre cumple su palabra. ¿Él la está edificando hoy día? Sí, porque Él es soberano. ¿Hay alguien que está resistiendo su soberanía? Y esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros, porque pensamos en el mundo, sí, claro, pero de su iglesia, ¿hay alguien que está luchando contra el Señor porque no quiere que sea su Señor? ¿Quiero ser yo mi Señor? Y vemos en esta sentencia que dice Jesús, cuidado con eso. Él es soberano, él te está formando, porque la iglesia somos nosotros. No luches contra la voluntad del Señor. Nunca habíamos pensado en Mateo 16 de esa manera, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. Contexto entonces para entrar al libro de los Hechos. La edificación de la iglesia por parte de Jesucristo. Hechos de Jesucristo. Y vemos entonces cómo en el Evangelio se va a contar esta declaración soberana del Señor. También el cumplimiento de las promesas soberanas en la muerte y resurrección de Jesús, y cómo va a cumplir el plan al pie de la letra. Y lo vimos cuando estudiamos recién nomás el Evangelio, por ejemplo, cuando Él resucita, ¿qué le dice a los discípulos? Que vayan a Galilea. ¿Dónde les dice eso? En Jerusalén. Se encuentra con algunos caminando ahí hacia Emaús y se devuelve a Jerusalén. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. He resucitado. No con estas palabras, pero les muestra que Él es sus manos perforadas, y luego va a Galilea. ¿Cuándo va a Galilea? No sabemos el día, de entre los 40 días que estuvo resucitado en la tierra, no sabemos
cuándo fue a Galilea, pero sabemos que fue a Galilea, ¿no? En Mateo 28 dice, entre otros pasajes, porque hay otros más, versículo 16, pero los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Varias veces le dijo, vayan a Galilea, ahí los voy a ver. Se lo dijo cuando, antes de morir en la cruz. Murió Cristo en la cruz y se desordenaron los discípulos y se olvidaron de esto. Y les vuelve a decir, a Galilea. Y van a Galilea, y en Galilea les dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene todo el poder. Por ejemplo, para edificar su iglesia. Y eso es lo que va a decir a continuación. Por tanto, id y haced discípulos. A nosotros nos encomendó el trabajo de Él. Por lo tanto, el privilegio que tenemos nosotros de ser su iglesia es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y al mismo tiempo es una responsabilidad. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. ¿Qué significa eso? ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. ¿Y de qué nación eran los discípulos? Israel, judíos. A judíos le está diciendo que también es para los gentiles. ¿Habrán entendido eso? Vamos a verlo a continuación. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que está edificando su iglesia por medio de nosotros. Estaban en Galilea. Vemos también otro pasaje, nos vamos a ir ahí en Juan al final, cuando Pedro estaba derrotado y va con algunos otros discípulos al mar de Galilea a pescar, recuerdan, ¿no? Y se acerca a Jesús y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí Señor, te amo. Entonces ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo? Que Él va a ser el pastor de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que va a comenzar. Yo edificaré mi iglesia. Y vemos muchas veces entonces cómo se da esta verdad. Luego de Galilea vuelve a Jerusalén y están allá cuando dice que va a... Hay una discusión en el hasta Betania, que puede ser hacia Betania, puede ser no necesariamente en Betania, sino que camino a Betania desde Jerusalén, que estaba muy cerca, donde Él es, donde se va al cielo, lo que aparece al final del Evangelio de Lucas. Entonces, tenemos la historia de cómo comienza el libro de los Hechos y de qué se trata. Tenemos entonces la idea del panorama del libro de los Hechos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Todos estamos bien con eso? Bien. Lo que sabemos entonces es que los primeros cristianos, o sea, los que comienzan la iglesia son judíos. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 1:6. Perdón, leamos, quedamos en el versículo 3, repitamos el 3 y vamos a leer hasta el 8. Dice, a quienes también los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué promesa? ¿Se acuerdan, no? Que yo enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Y lo va a explicar. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta frase de que seréis bautizados con el Espíritu Santo no significa que necesariamente solo que va a venir el Espíritu Santo a morar ahora en el creyente, cosa que antes no existía. Antes de esto, el Espíritu Santo estaba con el creyente. Ahora va a estar en el creyente. Esto es nuevo. ¿Ya? Sino que el bautismo con el Espíritu Santo es la operación mediante la cual Cristo incorpora a un creyente a su cuerpo. La iglesia de Cristo.
Por eso Pablo muchas veces dice que nosotros estamos en Cristo. Eso ocurre por el bautismo por el Espíritu Santo, que es lo que está diciendo acá. ¿Sabían eso los discípulos cuando dijo eso? No, pero lo van a experimentar. 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué estaban preocupados los discípulos en ese versículo? ¿A quién tenían al frente? Al Mesías. Los romanos ya andaban en otra. Tenían al Mesías, le estaba hablando del reino. Conocían las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del reino de Dios cuando viniera el Mesías. Por lo tanto, ahora es. ¿Qué dice de ellos? Que eran judíos. Conocían las escrituras. Esperaban al Mesías y lo tienen al frente. Básicamente la otra cosa que podemos entender de este versículo. Son judíos. Y les dijo, la respuesta de Jesús a la pregunta si ahora viene el reino final, digamos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O, dicho de otra manera, nadie sabe cuándo va a ser la fecha. Y le está diciendo, esta no es la fecha. ¿Alguien sabe cuándo es o no? ¿Más o menos? ¿Tampoco? No, nadie sabe. Pero, y hay varias formas de decir pero en el idioma original, pero este pero es un pero súper enfático. ¿Ya? Mira, todavía no va a ocurrir eso, pero esto sí que tiene un valor para ellos y para nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es la declaración que está haciendo acá? Pero comienza la iglesia. Y está definiendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia según esta definición? Un grupo de creyentes guiados por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios con el poder del Señor. Eso está diciendo. Y cuando tú pienses en ti como iglesia, piensa en esto. Que eres un creyente, por la gracia del Señor, guiado por el Espíritu Santo, no por lo que se te ocurra, por el Espíritu Santo, para cumplir el propósito del Señor, la voluntad de Él, según el poder de Él, no según nuestro poder. Y muchas veces confundimos eso, pensamos que podemos servir, que podemos enseñar, como estamos ahora, o predicar, o hacer muchas cosas en nombre del Señor en nuestro esfuerzo. Pregunta, ¿podemos? Sí, cosas estuvieron un poco, ¿no? ¿Se puede, no? Sí. Pero lo que está diciendo el Señor acá es que no es esa la forma en que tenemos que hacer el propósito, en cumplir el propósito de Él, sino que tenemos que hacerlo de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y es el poder de Dios el que obra por medio de nosotros para hacer la obra de Él. Es sobrenatural. ¿Cómo ocurre el milagro de que una persona se convierta a Cristo? Ah, es porque yo le prediqué. No. Es porque Cristo lo convirtió. Él hace la obra, tú predicas. Y si no me oyen, bueno, no te oyen. A lo mejor el Señor no lo va a salvar. Ese es un tema de Él, es la potestad de Él, no la nuestra. Y muchas veces pensamos que nosotros tenemos la obra de Dios en nuestras manos. Ojo, no. Recibiréis poder, el poder sigue siendo de Él, no, ya no es tuyo. Cuando seas guiado por el Espíritu Santo, el poder de Dios va a obrar en ti. De hecho, más específicamente, el poder de Cristo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Edificaré mi iglesia. Calza todo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? Dije que iba a leer hasta el 6, leí hasta el 8. ¿Dije 8? Me emociona esto. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Y varias veces le he dicho esto. Muchas veces se predica este pasaje, y no estoy en contra de eso, como un tema misionero. Tenemos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Sí. Hacer discípulos a todas las naciones. Pero el énfasis del pasaje está en el poder de Cristo. Y dejamos eso fuera diciendo, no, tenemos que ir a todos los países a predicar el Evangelio, que no es malo, pero vamos en nuestro poder. Y dejamos el centro del pasaje, que es recibiréis poder, es el poder de Cristo el que ahora en nosotros, afuera. Y nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? Porque con el poder del hombre no crece, es con el poder de Cristo. Tenemos que entender esa verdad. Y voy a llegar hasta el 8. Bueno, después en el 9 y 10 es cuando asciende al cielo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ahora me quiero centrar en el panorama, por eso estoy contando el núcleo del tema, lo que está sucediendo acá. Entonces, los primeros creyentes eran judíos. Dije recién los primeros cristianos, pero en rigor aquí no se llamaban cristianos. Vayan al capítulo 11, Hechos 11, 26. Están aquí en la iglesia de Antioquía, esto queda un poco más al norte. Y se congregaron allí, o sea, si quiere, el 25 para tener contexto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí, en Antioquía. De ahí viene nuestro nombre. ¿Ah? ¿Por qué se les habrá llamado cristianos? Su vida era Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos nosotros? Será por lo mismo, ¿no? Cuando Jesús va donde la mujer samaritana, les dice a los judíos, porque aunque era samaritana, era judía, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nos dice, es para los judíos. Dice, viene de los judíos. Y vemos que históricamente se cumple, que la iglesia comienza solo con judíos. Es increíble que estas frases que uno dice, qué bonito lo que dijo el Señor, no, los cumple, la coma, todo, perfecto. En Mateo 15, versículo 24, perdón, me equivoqué de pasaje. No, lo anoté mal. Pero también habla de lo mismo, que la salvación viene de los judíos, es primero para los judíos. Pero conocemos el texto de Pablo allá en Romanos 1:16, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para él y luego para el griego, o para el gentil si quieres. Parte por los judíos. Y vamos a ver en el libro de los Hechos que hay una confusión en que los judíos piensan que la salvación es solo para los judíos. Y empiezan a ver que los gentiles también se convierten y dicen, ¿qué está pasando acá? Y se va a hacer entonces una reunión en la iglesia que se llama un concilio, van a haber varios concilios después, pero este es el primer concilio de la iglesia que ocurre en Jerusalén y está narrado ya en Hechos capítulo 15. Entonces vemos esta primera iglesia en Jerusalén y parte, ¿cómo? Con judíos. Vamos a ver versículo 12, Hechos 1:12, dice, entonces volvieron a Jerusalén, después de que Jesús ascendió al cielo, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y empezaba a nombrar los judíos, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estaba también
Santiago y también estaba Judas, las últimas cartas de los hermanos de Jesús. Parte con judíos y vemos estos 120 que son los que se convierten ahí cuando comienza Hechos capítulo 2, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esta es la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? ¿Cuántos eran? 120. ¿De qué nación? Judíos. ¿Ok? Capítulo 8 de Hechos, versículo 4. Felipe está en Samaria, pero mira lo que dice el 4. Pero los que fueron esparcidos, porque comienza la persecución en la iglesia, iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, van a varias naciones, salen de Israel y van a los gentiles, aunque en esas otras naciones también habían judíos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y parte después de los judíos va a los samaritanos, capítulo 11, versículo 34. ¿Dije 34? ¿Y por qué puse eso? Estoy anotando mal las cosas. Estoy malo, ¿no? 10. 10, 34. Ahí sí. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, no solo los judíos. ¿Por qué? Está hablando con Cornelio, que era un romano. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Y de qué nos acordamos acá? Génesis, capítulo 12, versículo 3. Pacto de Dios con Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que Dios prometió desde el principio lo está cumpliendo Cristo en la iglesia, hoy. Y vemos entonces cómo el Evangelio o la iglesia no es para los judíos, es para todos. La salvación es para todos. Gracias, Señor, por eso. Y vemos cómo se empieza a expandir entonces la iglesia en las naciones. Tengo una foto que hice yo mismo. Se nota ahí por el pulso, ¿no? Pentecostés, ahí hay una llamita de fuego para decir, esta es la venida del Espíritu Santo, y ese número 30 abajo es el 30 después de Cristo, año, ¿ok? Luego, y la línea azul son los judíos, que comienzan solo judíos, y de repente empiezan a aparecer los gentiles, que es la línea naranja que está abajo. Pero la cantidad de salvos de los judíos va a ir decayendo en el tiempo. Y vemos en Hechos 10, como les contaba, les voy a leer el versículo 46. Oye, no me hagan caso porque estoy escribiendo súper mal los versículos. No, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No, está bien. ¿Quiénes hablaban en lenguas? Los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban ver señales. Entonces los judíos que les predican el Evangelio a los gentiles ven que los gentiles también hablan en lenguas. O sea, ¿qué dicen de los gentiles? Creen. Por eso puse ese versículo, ahora entendí. Y eso fue 10 años después. Y 20 años después, el año 50, en el 19, Pablo va a ir a Corinto. Perdón, a Éfeso. Dice en el versículo 1, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando ciertos discípulos. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esta es la última vez, la última referencia en toda la Escritura, cronológicamente, que ocurre esto, que cuando el que es salvo tiene esa manifestación del Espíritu. De ahí en adelante ya no. De hecho, antes vemos que en muchos casos tampoco. Por ejemplo, en el capítulo 16, cuando se convierte el carcelero de Filipos, dice que creyó nomás y fue bautizado, por ejemplo. Entonces, vemos que ya, por eso ahí puse el cruce de las líneas, ¿no? En salvación de los judíos y de los gentiles, que ya la manifestación para los judíos no es necesaria. ¿Por qué?
porque la iglesia empieza a componerse cada vez más y más de gentiles. La iglesia entonces comienza a crecer y a desarrollarse y es consecuente con el mandato del Señor y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Con poder, recibiréis poder del Espíritu Santo. Y es como cuando uno planta una semilla, esa semilla contiene toda la información de la planta que va a formar, ¿o no? Uno no planta una semilla para ver qué es lo que sale, no sabe qué va a salir. Si planta un tomate va a salir un tomate. Si sale otra cosa es porque lo engañaron. No, pero tiene toda esa información. Pero la semilla no crece instantáneamente. Yo no pongo la semilla y ¡pum! Requiere tiempo, requiere buena tierra, requiere agua, requiere sol. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que crecer paulatinamente en el Señor para conformar una iglesia con el poder de Dios. O sea, no es algo inmediato. La iglesia crece bajo el poder de Cristo dirigida por el Espíritu Santo. Y vemos en Juan 16, vemos allá. Vamos a hacer harto ejercicio bíblico hoy día. Juan 16, versículo 12. Les da la promesa de que va a venir el Espíritu Santo y les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vas a ser un buen discípulo, pero con tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Por eso cada vez que abrimos la palabra, ora, pídele al Señor que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esa promesa también se cumple, incluso hoy. Y no solo crece espiritualmente, en el creyente espiritual, sino que también crece geográficamente, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, etc. Toda Judea, perdón. Por lo que el libro de Hechos va a contener un informe que nos permita también seguir el crecimiento de la iglesia por medio de las cartas. Y lo que está pasando en las cartas que son enviadas después a las iglesias las vamos a entender por todo lo que ocurre, lo que se narra geográficamente y cronológicamente en el libro de los Hechos. Hechos 8:4 vimos que estaba en Samaria, ¿recuerda? Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vemos cómo va creciendo numéricamente la iglesia. En el 11:1 oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos, primeramente, ¿recuerdan? Y vemos cómo se va expandiendo geográficamente entonces el Evangelio, pero también crece numéricamente, y vamos al capítulo 6, versículo 7. Todo esto después lo vamos a estudiar con calma, yo quiero que tengan el panorama. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me llama mucho la atención eso de los levitas. Impresionante, el poder de Dios. Capítulo, se los voy a leer, 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, etc. Y vemos cómo va creciendo numéricamente también la iglesia. Y la fe en Cristo es mucho más poderosa que cualquier poder humano establecido. Y vamos a ver cómo la iglesia va a ser amenazada por los mismos judíos, el Sanedrín, por ejemplo. En el capítulo 4, cuando después que Pedro y Juan hubieron curado a un cojo, el Sanedrín empieza a tomar cartas en el asunto y los toma presos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, 4:1 estoy leyendo,
con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿No se acuerdan que pasó lo mismo con el Señor Jesucristo, no? Los tipos tenían poder. Y si pudieron crucificar a Cristo, ¿qué podían hacer con los discípulos? No es un tema menor lo que está ocurriendo acá. Ellos están desafiando al Sanedrín, que es algo en esa época impensado, es algo imprudente y peligroso. Sin embargo, ¿qué hacen? 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Increíble, ¿no? Como es el poder de Dios. Testimonio acerca del poder de Cristo, innegable. No podían decir que no. Porque uno que por años no podía caminar, ahora camina. ¿Por qué camina? Cuando estudiemos capítulo 3 vamos a ver eso. En el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿El poder de quién? De Cristo. Los hechos de Cristo conformando su iglesia. ¿Y qué hacen después? Los toman presos. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa declaración es tremenda, basada en la confianza del creyente en su Señor, en el poder del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? No les importa. Y si mueren, mueren. Y si los azotan, los azotan. De hecho, estaban gozosos de haber sido azotados por el nombre del Señor. Eso pasó a ser más importante. Eso es lo más importante que tiene la iglesia. No es lo que nos pasa a nosotros como personas. Es lo que pasa con el nombre de Cristo. Que siga creciendo la iglesia y que sea notoria. Es bien desafiante el libro de Hechos. Y vemos entonces cómo Esteban predica y básicamente en toda su predicación, entre muchas cosas, va a decir, oye, el templo ya no corre. Fuerte para los judíos. Cómo Cornelio se convierte con toda su gente, rompiendo la tradición de los judíos, misma cosa que ocurre después con la circuncisión, que los gentiles no tenían que circuncidarse. Impensable. Cómo es desafiado incluso por poderes demoníacos. Vemos a Pablo predicando en Filipos contra una adivina y lo toman preso, ¿recuerdan? Pero él sigue predicando el Evangelio. Cuando está en la cárcel, ¿qué hace? Con Silas cantan himnos al Señor. Y el Señor sigue orando por medio de ellos. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, antes de hacerles yo la pregunta, ¿tienen ustedes preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? Hay un montón de preguntas. Ítalo. ¿Ya? Sí, lo vamos... Ya, el tema de, claro, como dice Ítalo, el tema de hablar en lenguas no es cualquier cosa, es idiomas extranjeros, ¿ya? Para que los extranjeros que estaban ahí entiendan qué se estaba predicando. ¿Y quiénes hablan? Los que nunca habían, no sé, pues había un alemán, había un judío que nunca había escuchado en alemán, pero empieza a hablar en alemán, ¿por qué? Porque le fue dado sobrenaturalmente ese poder por un tiempo para la predicación del Evangelio. De eso se trata el don de lenguas. Pero lo vamos a estudiar allá cuando lleguemos al capítulo 2. La pregunta que les tengo para ustedes es la siguiente. Si conocemos el poder de Cristo en su iglesia, ¿cómo está nuestra predicación del que tiene todo el poder? ¿Y cómo está nuestro testimonio para mostrar con nuestra vida al que tiene todo el poder? Y es una pregunta que debemos respondernos y orar al Señor para que nos pongan en donde deberíamos estar. Porque muchas veces no estamos ahí. ¿Cuán poderosamente obra Cristo en ti? Porque recuerda, Él hizo una declaración soberana. Es una buena pregunta. No, antes de orar. Niños, ¿cómo les fue las clases? Bien. Hay un niño que tiene una pregunta. Flavio.
Buena pregunta. Te la resuelvo para la próxima clase. ¿De dónde viene el término judíos? No, pues no tenemos el tiempo ahora. Porque es más larga la respuesta, ¿ok? Pero buena pregunta en todo caso. Así como el término hebreos. ¿Ya? Eh, jóvenes, ¿cómo les fue las clases? Ahí estamos. Con el mismo ánimo. Bien. ¿Y a nosotros cómo nos fue? Bien, porque estoy acá. Digan, eso, bien. Gracias, gracias, gracias. Nada. Vamos a orar al Señor de la iglesia. Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor, que es el que nos da ese poder para hacer obras sobrenaturales en un mundo que te necesita. Gracias también porque ese poder sobrenatural obra en cada uno de nosotros para cambiar nuestro carácter, para que demos fruto. Y cuando hablamos de fruto no estamos hablando de obras, estamos hablando de carácter cambiado para mostrar a Cristo en este mundo. Gracias porque tus promesas las cumples todas, pero rogamos, Señor, que cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestras luchas, que muchas veces no hacemos tu voluntad, nos ayudes a enfocarnos en lo que realmente es verdad y realmente funciona. Cristo en nuestras vidas, para mostrarlo a quien sea que se ponga por delante, Señor. Ayúdanos en esa tarea, no a mostrar, sino que antes de mostrar, ser conformados a su imagen. En el nombre de Jesús. Amén.